Sábado 19 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre los espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta la conocida parábola del sembrador, una parábola que el mismo Jesús explica a sus discípulos y que nosotros hemos escuchado muchas veces. Probablemente no necesite ningún comentario más, sino más bien tomarla en serio, interiorizarla y dejar que como la semilla germine en nuestro corazón y dé frutos en nuestra vida. El Evangelio comienza diciendo que mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y es en este contexto que cuenta la parábola. Este detalle es importante porque nos lleva a descubrir cuál es la intención de Jesús al contar esta historia. Mucha gente estaba alrededor de él, pero ¿toda esta gente estaba en la misma disposición de acoger sus enseñanzas? Más aún, ¿en toda esta gente iba a germinar y dar fruto la palabra de Jesús? Porque estar alrededor de Jesús no necesariamente significa que la persona acoja su palabra y deje que ella germine y produzca frutos. Por ejemplo, ¿cuántas personas presumen de haber hecho retiros espirituales, cursos o talleres sobre la palabra de Dios y los frutos no se ven por ningún lado? ¿Y cuántas personas presumen de haber leído la Biblia muchas veces y los frutos tampoco se ven? De ahí que la primera pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿con cuánta disposición escucho yo la palabra de Dios? La parábola está tomada de la vida cotidiana. Es muy clara aún sin la explicación de Jesús. Retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia y mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando en medio del campo pisoteaba las plantas. Sin embargo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba
confiando en la fuerza de la semilla y en la generosidad de la naturaleza. Así como el agricultor siembra con esperanza a pesar de las dificultades del terreno, así es Dios. Él conoce bien el corazón humano, sabe cuántas adversidades y tentaciones rodean a las personas. Sin embargo, es generoso en dirigir su palabra a la humanidad, en esparcir su palabra por todos los lugares, situaciones y contextos, con la esperanza de que ésta germine y produzca frutos. Dios es el sembrador, la semilla es su palabra y la tierra es el corazón del ser humano. La siembra es abundante, cae sobre todos los terrenos, los fecundos y los baldíos, sobre tierra mullida y sobre zarzas. Jesús habló para todos, para los que fascinados le escuchaban y para los que no le querían. Luego, ante tan buena siembra, la respuesta del ser humano es muy diversa. Es el misterio de la libertad del ser humano. Dios solo nos propone sin imponer nada. ¿Por qué unos acogen generosamente la palabra de Dios mientras otros se cierran en la indiferencia? ¿Por qué? Los discípulos, al finalizar la parábola, se atreven a preguntarle qué significado tenía. Jesús les detalla a qué corresponde cada uno de los terrenos en que cae la semilla. Los que escuchan la palabra de Dios, pero no la interiorizan, solo la oyen. Los que la escuchan con interés, pero no dejan que se enraice en ellos, por lo que enseguida la olvidan. Los que la escuchan, la asumen, pero se dejan arrastrar por los placeres de la vida, son inconstantes y acaban por preferir lo cómodo y agradable, por lo menos aparentemente. Por último, aquellos que tienen un alma dispuesta con un corazón generoso y consiguen que la palabra de Dios fructifique y perseverando dan hasta el 100 por 1 de frutos. A pesar de la diversidad de terrenos y de que algunas semillas se pierdan, la parábola es optimista. Dice que la mayor parte cayó en tierra buena y dio el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Ojalá este optimismo nos empuje a promover mucho el estudio y la oración de la palabra de Dios. Por otra parte, aún sabiendo que su fruto es una gracia de Dios, sabemos que nosotros somos el cauce por donde discurre la semilla, y para que produzca frutos es necesario nuestra disposición. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo vivimos nosotros la palabra antes de comunicarla a los demás? No olvidemos que en nosotros también hay zarzas y pedregales. Nuestras perezas, frivolidades, mundanidades, antivalores evangélicos, dureza de corazón, pueden sofocar la semilla. Y al revés, si nos acompaña la profundidad de una vida espiritual, la cosecha estará más segura. De ahí que con frecuencia debemos preguntarnos cómo está nuestro corazón sobre el que se derrama la palabra de Dios. ¿Cuánto fruto está produciendo en nosotros esa palabra? Esforcémonos pues en convertirnos en terreno bueno y preparado para que la palabra fructifique en nosotros y seamos capaces de transmitir a los demás la alegría de nuestra fe. Que Dios los bendiga y los proteja.